Cris, avísame si escuchas, ¿vale? Que todavía no hemos empezado. Sí, sí, escucho, escucho. Vale. El viernes nos quedamos en la 3. En la página 13, ¿no? Para empezar, símbolo siempre. Sí. El de las torturas, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ese es nuestro, no soy tuyo. El mío es 15, sí, es diferente. Pero bueno, es el título sexto. Séptimo, ¿no? Sí, séptimo. El 173. Sí, 173. ¿Qué tal? ¿Estudiaron algo el fin de? Sí. Ah, bueno. Gracias. Clase me vino una cosa a la cabeza y el tema de las amenazas y las coacciones cuando es de adultos a menores, por ejemplo, de un padre a un hijo, ahí cómo se... Te lo pone. No te habla de las amenazas, bueno, las amenazas o las coacciones. Bueno, da igual las dos. Te lo pone. ¿Te acuerdas que había un punto en de violencia doméstica, por ejemplo? Claro, pero en lo que es, por ejemplo, el tema real, un padre amenaza al hijo por no dejarlo saciar, si no le trae buenas noticias. ¿Cómo Es se una amenaza leve. Claro, pero en este caso el hijo podría denunciar al padre por A eso. ver, claro, podría. Pero es verdad que yo creo que a nivel judicial eso nunca pasaría nada. Solo los padres. Claro, pero Tienen todos los padres. tiene que... Sí, pero date cuenta que son amenazas leves. ¿Sabes? Son amenazas leves. Lo que hablábamos el otro día, tenemos una distinción de lo que es una amenaza grave, una amenaza leve, que sabemos que por delitos leves nosotros no detenemos. Y en este caso, incluso las amenazas, cuando es con la familia, había que ver algunos puntos, si conviven juntos, si no conviven juntos, si son amenazas graves, si son amenazas que no requieren, a lo mejor te llevarías a un padre detenido por eso. ¿no? Pero sí tienes que recoger lo que... Puedes recoger, claro, tú puedes recoger una como que el menor o el menor puede ir directamente al juzgado a decírselo directamente al juez y presentar una denuncia formal, pero tú no vas a llevar a nosotros a nivel policial, nunca nos llevaríamos detenido a un padre porque le diga eso mismo. O sea, son amenazas leves que se pueden dar dentro del ámbito familiar y que se pueden dar dentro de un contexto determinado donde hay más violencia o haya realmente lo que vamos a ver hoy, que es el terror domiciliario, lo que conocemos como violencia dentro del domicilio, violencia doméstica. Eso ya es otra cosa. Pero por una simple... Eso sería un perfecto ejemplo de lo que es una amenaza leve, que no es grave y que no atenta ni contra la vida ni contra la integridad del menor, pero que es una amenaza que nos ha hecho todos a lo largo de nuestra vida. ¿Sabes? Que hay que ver qué contexto, lo que lo hablábamos el otro día, unas amenazas, unas coacciones. Bueno, las coacciones quizás se ven hasta más claras, pero las amenazas lo vamos a ver claro dentro de un supuesto. El ejemplo que acabas de poner tú es una amenaza leve. Por eso tú no te vas a llevar detenido a nadie. ¿Que el menor puede denunciarlo? Por supuesto. Igual que lo que hablábamos de los vecinos. Como tú, incluso el del vecino, yo después pensándolo en mi casa, incluso lo podrías meter hasta por una amenaza grave porque atenta contra el patrimonio, pero bueno, si no haces esto el coche, ¿me entiendes? Si tu hijo me vuelve a tirar la pelota dentro de mi casa, te pincho la pelota. Eso son amenazas, pero no son amenazas graves, ¿vale? Pero sí se puede. Lo que pasa es que con el menor tienes que ver el ámbito dentro del domicilio, que las personas de 173.2, que la vamos a ver hoy también, que es la que se refiere, que estaban las amenazas de violencia de género y las amenazas de violencia doméstica. Esa entraría dentro de violencia doméstica, porque las amenazas leves, que me fui para atrás. Bueno, pues el artículo 173, ¿vale? Este artículo, el punto 2, es súper importante, súper, súper importante, porque llevamos un montón de artículos previos que hemos nombrado el 173.2, ¿vale? Vamos a empezar por el uno que dice, el que infligiera a otra persona un trato de degradante, esto es atentado contra la integridad moral, ¿vale? Menoscabando claramente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sencillo. Igual pena se impondrá a quienes teniendo en conocimiento el paradero de un cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados. ¿Por qué? Porque eso no atenta contra tu salud física, pero sí atenta contra tu integridad moral. Que tú sepas, el caso de Marta del Castillo, que lo hablamos el otro día, que tú sepas dónde está ese cuerpo y tú no lo quieras decir.
Eso a una familia la destroza, pues el código también a una familia o a una llegada. Eso también el código lo recoge, ¿vale? Contra delitos contra la integridad moral. No es una pregunta. El artículo dijiste que En era el ámbito de cualquier importante. relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su situación de superioridad, y yo ahí al lado pondría jefe, ¿vale? Por ejemplo, tu jefe. Realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles, humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan un grave acoso contra la víctima. ¿Vale? Este es el típico ejemplo del caso del jefe, que no es que te acose, que también existe sexualmente, sino que te acose con un trato que te humille, ¿vale? El típico de no vales para nada, eres una porquería, no sé para qué te traje. Vale, ese es el caso que estamos aquí tratando. Muy sencillo, el 173.1 dice también se impondrá la misma pena el que de forma reiterada lleva a cabo actos hostiles, humillantes, que sin llegar a constituir trato degradante tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. ¿Dónde vimos esto? Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿no les suena nada? El de impedir el legítimo disfrute de la vivienda. ¿No les suena? Pues muy bien. No. Tiene que ver porque hablamos de la ocupación en las coacciones. Eso. Pongan al lado artículo 172.1, coacciones inmobiliarias. 172.1. ¿Qué tal? ¿Llegaste a eso? A cogerlo, el artículo. Lo relacionamos con impedir el legítimo disfrute de la vivienda, porque ya lo habíamos visto esto en las coacciones, pues no lo vuelvo a repetir, en los delitos contra la integridad moral. Dice, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa. Nada, esto no. Esto quiere decir que si, como la persona jurídica también es responsable, si lo haces a través de una empresa, pues lo mismo es. Este párrafo lo leo, pero no me interesa. Y 7.2, el 73.2 que yo pondría al lado, súper, hiper, mega importantísimo. Y pondría error domiciliario. 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 Dice, el que habitualmente, y subrayaría habitualmente, con el color más fuerte que tengan en el estuche. Eso no, porque los subrayas todo el mismo color. Con lápiz. Y el rojo. Dice, el que habitualmente es esa, violencia física o psíquica, ¿vale? Sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una relación de análoga afectividad, aún sin convivencia, o sobre sus descendientes, ascendientes, hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección con el que convivan o se hayan sujeto a la, bueno, entonces, ahí sujetos a a la patria potestad sería tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre la persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada y, súper importante, en el núcleo de la convivencia familiar. ¿Vale? Todas las personas que conviven con nosotros. Por eso un montón de veces, cuando vemos un delito que nos especifica el delito de violencia de género, porque aquí es la mujer y todos los demás, tu mujer, tu abuelo, tu madre, tu padre, todos viven en la casa, tu hermano, tu primo si vive en tu casa contigo. Muchas veces cuando hablamos de los delitos de violencia de género nos ponen contra las cosas y luego en el siguiente nos ponen o contra las personas del artículo 173.2 que son toda tu familia. Y este es el delito de malos tratos habituales, ¿vale? Hacia la mujer o delito de violencia doméstica.
que es los malos tratos, pero no hacia tu mujer, sino hacia cualquier integrante de tu familia, o la violencia contra todos ellos, ¿vale? Porque aunque un menor, o sea, aunque un menor no esté siendo, no le esté pegando a su padre directamente, si está viendo cómo le pegan a su madre todas las semanas, o todos los días, o cada X tiempo, esto no es el que habitualmente es esa violencia psíquica sobre una persona, porque eso le afecta al menor también. Yo qué sé, o al suegro que lo está viendo cómo le pegan a la hija, ¿vale? Porque se entiende que dentro del domicilio común hay una situación de violencia. Este es el artículo que lo ampara. Pero lo ampara cuando hablamos de habitualmente, no un episodio de violencia puntual, ¿vale? Habitualmente, ahora vamos a ver lo que significa habitualmente, ¿vale? Pero tiene que ser algo reiterado en el tiempo, ¿vale? Lo que me intenta proteger el código aquí es el núcleo de la base familiar, es decir, es muy doloroso, y esto lo he dicho otras veces, que en tu propia casa, en tu lugar de protección, estés siendo violentado, ¿sabes? Porque no tienes otro lugar donde ir cuando nos pasan cosas, siempre que nos pasan cosas, vamos a la casa, a nuestra habitación, a nuestro sofá, con nuestra manta, pues, pero si en ese lugar donde tú estás recibiendo esa violencia, ¿a dónde vas? ¿Sabes? Eso hay que protegerlo. La familia. ¿Vale? Vale. Dice, será castigado con la pena de prisión de 1 año 9 meses hasta 3 años y privación del derecho siempre. La privación del derecho a las armas por tiempo de 3 a 5, así como cuando el juez o el tribunal estima de acuerdo al interés del menor, pues quitarle la patria potestad. Esto siempre. Le quitamos las armas, le quitamos la patria potestad. Lógico, ¿no? En el casi 99,9% ya, gracias a Dios, cuando hay una situación de violencia de género, automáticamente le quitamos, por lo pronto, hasta que se resuelva la situación de violencia, le quitamos la patria potestad, o por lo menos las visitas, porque se entiende que una persona que maltrata o le pega a su mujer, de entrada, vamos a cuestionar que no lo puede hacer con sus hijos, ¿vale? Lo normal es que se le quite casi siempre la patria potestad, o por lo menos el derecho de visita durante un tiempo, hasta que se resuelva la situación de violencia. Se le quita durante un tiempo las visitas al padre hasta que se vea qué pasa, ¿vale? Es porque realmente en este artículo te lo pone, pero en cualquier artículo de violencia, en lo que veamos, de violencia doméstica, siempre vamos a ver la pena accesoria de quitarle las armas o quitarle la patria potestad, ¿vale? Dice, atendidas las causas de gravedad o las circunstancias personales del autor y las concurrentes a la realización del hecho, el tribunal podrá imponer además una prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de 6 meses a 3 años. Y aquí no le pone. Aquí no lo ponen, pero se los digo yo, que claro, yo pensaba que lo habíamos puesto aquí, no sé si la mujer de ustedes, déjame subir. Un segundo. Si no le busco yo la sentencia y se las pongo. No lo pone. No, lo que necesitaba era, pensaba que lo habíamos añadido aquí, pero me parece que no. ¿Cuándo se considera que la violencia es habitual? Comúnmente se considera que 3 episodios de violencia, ¿vale? Ya se considera violencia habitual, ¿vale? O que la víctima tenga signos, por ejemplo, moratones, los moratones, los colores. O sea, que cuando lo tienes en principio es amarillo, luego se va volviendo más morado y luego se te quita. Bueno, pues que tenga varios signos o que algún sanitario determine o entienda que ha habido dentro de una casa por signos que él pueda ver determinadas situaciones de violencia. Se los pasaré porque pensaba que lo habíamos puesto. Le pasaré la sentencia que pone, porque evidentemente habitual, ¿qué entendemos por habitual? Fue el Tribunal Supremo el que establece las bases de qué entendemos por habitual. Porque habitual todos entendemos que es algo concurrido, pero a lo mejor que tú me hayas pegado 2 veces ya es algo que puede ser habitual, que me puedes pegar otras 2. ¿Vale? Lo que tenemos que sacar
es que una sola agresión no es violencia habitual. Pero cuando ya hay más de una, o más de tres en este caso, que es lo que determina el Tribunal Supremo, más de tres, o que tú solo no me pegues a mí, sino que lo que hablamos antes, me pegues a mí, le pegues a mi hermano, le pegues a mi hijo, le pegues a mi padre. Vale, ahí así podemos entender que ya se puede una situación de violencia dentro o de malos tratos habituales dentro de un hogar, ¿va? O de uno, se cuece siempre dentro del hogar, pero que bueno, me puedes pegar aquí y me puedes pegar también en el parking de mi casa, me puedes pegar o a dar un tirón en el supermercado, ¿vale? Pero se lo buscaré porque pensaba que lo habíamos puesto aquí, pero no lo tenemos. Te lo mandaré por el grupo, ¿eh? Luego, nada, el punto 4 dice, quien cause injuria, este fue el que me preguntó otro día Javi, ¿vale? Este es el único delito, y yo pondría a un lado, único delito leve de violencia de género, que requiere denuncia, ¿vale? Es el único, las injurias y vejaciones injustas. Dice, quien cause injuria o vejaciones injustas de carácter leve a las personas indicadas en el apartado 2 será castigado con la pena de localización permanente de 5 a 30 días. Siempre en domicilio diferente y alejado de la víctima. O trabajo en beneficio de la comunidad de 5 a 30. O multa de 1 a 4. Las mismas penas se impondrán a quienes dirijan a otra persona expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria sin llegar a constituir otros delitos más graves. Vale, estas cosas, cuando vemos en el código que nos meten estos delitos sexuales, esto lo introdujo la ley orgánica, la de solo si la quieren apuntar por ahí, es la del 10/2022, ¿vale? Que es la ley de libertad sexual, la 10 ley orgánica 10/2022, creo que es 2022. Esa ley no nos entra, ¿vale? No nos entra como ley a estudiar, pero modificó un montón de cosas del Código Penal, ¿vale? ¿Y cómo era el nombre, Noel? La libertad sexual, es la ley de la libertad sexual, que fue la que cambió toda la estructura del título 8, ¿vale? Dice que estos delitos solo serán perseguibles mediante denuncia a la persona agraviada o su representante legal. Esto lo que hace que el delito sea semipúblico, que el delito requiera denuncia y por lo tanto para poder ir contra ese delito necesitamos que la persona, la víctima, denuncie. Y ahí es cuando podemos llevarlo, pero nosotros por delitos leves no lo tenemos. ¿Vale? Que es el único delito de violencia de género que es leve. Todos los demás, como mí, son menos graves. Lo que quiere decir que por todos los demás nos los vamos a llevar detenidos. ¿Vale? Por este no, pero sí, Por este no, pero sí requiere denuncia. claro, pero ella tiene que denunciar las injurias y las vejaciones injustas que yo te diga asquerosa, guarra, eres una cerda, esas cosas. ¿Y si ella quiere denunciar, si se lo lleva detenido o no? Yo creo que por este no, porque por los delitos leves no se detiene. Entonces yo creo que ella lo tendría que denunciar, se hace un acta y eso en el juzgado se resuelve. No creo que se les deje a los dos en el mismo domicilio. Lo que pasa con los delitos leves en violencia de género es que no se suele, no voy a decir nadie, pero no se suelen denunciar. Cuando pasa esto, es un cúmulo de muchas cosas que al final tú vas entendiendo que hay muchísimas más agresiones previas. Pero en este caso, como es un delito leve, tú te lo podrás llevar a él y hacerle un informe y hacer todo que después eso vaya al juzgado o directamente al juzgado, pero tú no te lo vas a llevar detenido. Como mucho puedes hablar con ellos, que ese día se queden separados, que cojan aire, o separarlos tú, pero no te lo puedes llevar porque por nuestro código penal, o sea, nuestra ley de enjuiciamiento criminal no te deja de detener por delitos leves, salvo que la persona no tenga domicilio conocido o no preste fianza bastante. Se tiene que dar las dos cosas. ¿Vale? Si él no tiene domicilio reconocido ni presta fianza bastante, se lo lleva. Pero si tú lo estás reconociendo, vale, tú estás viendo que es su casa, que es el domicilio común de la pareja, ¿qué haces? No lo puedes llevar detenido porque es una detención ilegal. Entonces puedes separarlo, puedes aconsejarle que se separen. Pero si viven juntos y todo, es muy raro. Es raro que sea. Pero bueno, nosotros a nivel supuesto, porque esto más bien, si es determinarse si por ese delito detenemos o no, eso más bien nos lo pedíamos un supuesto, no una pregunta de examen.
¿Sabes? En supuesto sí queda muy bien que tú eh, mm, veas que eso es una vejación, veas que eso es un trato humillante y que es un delito leve, que no detiene, pero que sí deja constancia. Y si viven en el domicilio común, siempre separarlo, eso sí, eso siempre hay que separarlo, siempre que hay un delito de violencia de género, separamos, la chica por un lado, el chico por otro, los identificamos, los caldeamos. Pero si viven en el domicilio común, pues intentar hablar con ellos para que ese día por lo menos pueda que cada uno... Es raro, si viven en la misma casa, es raro que ella te vaya a denunciar por eso y después se vaya a ir contigo. O sea, yo creo que muchas veces eso pasa cuando ya vienen muchísimas cosas de atrás. Por eso es leve, por eso es un delito leve, porque son insultos realmente. Tratarte de forma que te humille, pero son castigables. De hecho, si te fijas, te lo dice aquí, localización permanente, siempre en domicilio diferente, lo separa y alejado de la víctima. Esa es la pena. No es una pena de prisión, ni siquiera es una pena de multa. Este separo y cuando ya pase esto, Pero no han vuelves a vigilado. casa. ¿Eh? No han vigilado. La localización permanente sí. Vale. Pues te pueden poner o localización permanente o trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Vale? Los trabajos en beneficio de la comunidad es tú ir a recoger chicles a la cantera, por ejemplo. Entonces, Sí, sí, sí. o ir a recoger plantas, a quitar las plantas de... Entonces, lo sé por mi amigo, porque lo he hecho 4 veces, los trabajos en beneficio de la comunidad. Yo de todo con la comunidad, está maravilloso. Pero son cosas así, ¿sabes? Y una librería, limpia cristal. Eso es eso. No son, ves, si tú te das cuenta, no son ni penas bueno, multas, sí, si hay multa, dice multa. Y esta última son los supuestos del artículo 84.2, es decir, que no siempre. Bueno, vale. Artículo 174, tortura. De la tortura hay que tener súper claro porque siempre la tenemos como muy metida, como que cualquier persona puede torturar a otra por lo que significa la palabra, pero la tortura solo pueden cometer funcionarios públicos. ¿No? Y ahora lo vamos a leer. Dice 174.1. Comete tortura y subrayamos la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información, o por cualquier otro motivo discriminatorio, someta a una persona a condiciones o procedimientos que le causen sufrimientos físicos o mentales, disminuyan sus facultades o atenten contra su integridad moral. Bien. Shakira y Alejandro Sanz utilizaron una canción, así que parece que la tortura lo van a hacer todos, pero no, solo pueden hacer los funcionarios o la autoridad, es decir, las personas que tienen la potestad de retener a alguien para hacer un procedimiento, para hacer una investigación. Pero yo para hacer esa investigación no puedo torturarte, no puedo someterte a tratos hostiles, ¿vale? Tengo que hacerlo a través de los mecanismos que están escritos por la ley. No puedo hacer lo que me dé la gana, pero son los funcionarios o la autoridad. Yo si cojo a Ainhoa y le parto los brazos, le parto las piernas para que no pueda hacer los 2 kilómetros 700 que se hace ella súper bien, y le quito un ojo, no te estoy torturando, por mucho que nosotros lo tengamos entendido así. Estoy a punto de matarte, ¿sabes? Nada más. Estoy a lo mejor haciendo unas lesiones muy graves con ensañamiento, unas lesiones con pérdida de miembro principal, un asesinato si acabas por resultado de muerte, pero no te estoy torturando. Más. No para el Código Penal. Dice, será castigado con pena de prisión de 2 a 15 años si el atentado fuera grave y de prisión de 1 a 3 si no lo es. Además, la inhabilitación absoluta de 8 a 12. ¿Por qué inhabilitación? Porque solo lo pueden hacer la autoridad o el funcionario público. ¿Y qué hacemos? Aparte de la pena, te inhabilito de tus cargos, con toda la razón del mundo. Dice, las mismas penas incurrirán la autoridad, funcionarios de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometan respecto de los detenidos, internos o presos, los actos descritos en el apartado anterior. Para tener funcionarios públicos. Ellos, bueno, sí, son funcionarios públicos, las prisiones, claro. Los directores, todos ellos son funcionarios públicos. También hay personal laboral, pero son funcionarios públicos. Lo entramos dentro. Autoridad, funcionario público.
¿Por qué los de prisiones? Porque esta gente está con gente que están sometidas a procedimientos de información, ¿vale? Están dentro porque hay gente que está en prisión con una sentencia firme, pero hay gente que está en prisión preventiva, ¿vale? Que todavía no se sabe qué va a pasar con ellos. Y puedes hacer lo mismo. Artículo 175. 175, 176, 177 lo voy a leer, pero yo por ahora no me lo estudiaría. Dice, la autoridad funcionario público que, abusando de su cargo y fuera del alcance del artículo anterior, atentare contra la integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4. No voy a leer ni las penas, esto nada. Vale, el 176 es lo mismo, pero cuando el funcionario permita que lo hagas tú en vez de él. Vale, dice, se impondrán las penas establecidas en los artículos precedentes a la autoridad funcionaria que, incumpliendo los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos. Es decir, que yo como funcionario estoy viendo que Héctor como policía está viendo que yo le estoy haciendo eso y no hace nada. Lo está permitiendo, es lo mismo. Vale. Artículo 177. Si en los delitos anteriores, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o un tercero, se castigarán separadamente con la pena correspondiente a los delitos cometidos. Vale, es decir, si el resultado de la tortura tiene unas lesiones muy graves por resultado muerte, te voy a castigar por la tortura y por la muerte. ¿Sabes? No es un hecho conjunto, sino que voy a separar las dos cosas de forma diferente. Tanto el resultado lesivo como el acto de torturarte. Esto, este artículo no suele caer mucho, ¿vale? Ninguno de estos realmente. La tortura suele caer muy poco, sobre todo en supuesto práctico. Yo no sé después qué van a hacer este año, pero y en temario suele caer poco también. Pero está bien ver esa connotación, que si ven que él es el funcionario público, el policía, el que lo está haciendo, le van a poner un caso a un policía, evidentemente, eso 100%. Si es él el que está haciendo esto, queda muy bien que se den cuenta de ese detalle. Y basándote en este artículo, oh, estoy viendo que lo está torturando, ya estoy viendo el 174, pero aparte estoy viendo que ha tenido una rotura del brazo, aparte estoy viendo unas lesiones de 147 y se le penaliza por las dos porque el artículo 177 te permite que penalices tanto la tortura en sí como un hecho y el resultado lesivo es otro hecho. Hay veces que no, hemos hablado de que el ejemplo que puse el otro día, el delito de violación absorbe la detención ilegal, porque para yo poder violarte tengo que retenerte. Si no, no tiene sentido. No te voy a estar violando mientras te vas. Eso es un hecho. Por aquí no. El delito de tortura no absorbe las lesiones, por mucho que se pueda entender que para yo torturarte tengo que lesionarte, porque si no, ¿dónde está la tortura? Salvo que sea contra la integridad moral. Pero ¿cómo yo demuestro una tortura contra la integridad moral? Muy difícil. Lo que nosotros entendemos como tortura son actos físicos, que yo te haga cosas a tu cuerpo. ¿Vale? Se puede entender que la tortura absorba las lesiones, absorba el homicidio, pues no lo absorbe, ¿no? Castigamos las dos cosas. Y suman las penas de uno y de otro. Eso no lo hacemos nosotros realmente, eso lo haces el juez. Bueno, pues, Tú tampoco lo haces en su puesto, tú en su puesto le vas a poner. Esa pregunta me hace un montón y realmente si nosotros tuviésemos que sumar las penas, no, vamos, no damos con una, porque realmente la realidad jurídica es que la realidad es que cuando tú haces el escrito de acusación y tú acusas por todo lo que tú quieres acusar, tú vas a poner las penas. Y tú al final dices, solicito una pena de prisión de 18 años. Y a lo mejor la prisión va con todo lo que tiene de 5 años hasta 20. Y tú solicitas 18. Y el Ministerio Fiscal va y dice, pues por este delito, por este, solicito una pena de 18 años. Y el juez estima hasta 18 años lo que le puede poner. Pero esto ya es más derecho. El juez no puede poner más pena, perdón, que la que piden las partes, por mucho que la prisión sea hasta 20, 25 años, o prisión permanente revisable. Si el delito cabe prisión permanente revisable y tú no la pides en tu escrito de acusación, el juez no te la puede poner. Tú tienes que saber, tú tienes que pedirla.
tienes que solicitarla, por eso tenemos un juicio donde hay muchas partes. Nosotros como policía, cero. Yo no te pido a ti, juez, nada. Yo te digo, este tío está detenido porque hay un delito de lesiones. Pues de la vida, que la muerte viene sola. Ustedes, nosotros no. Nosotros en el supuesto práctico que tenemos que hacer, delito de lesiones. Delito ha cometido un delito de lesiones, además de categoría público, menos grave, con una pena de prisión de 3 meses a 3 años, suerte, y ya está. Y las penas si te da tiempo de ponerlas, porque a veces no te da tiempo, porque te van a poner un poco así, para que tú contestes. Si ya puedes poner las penas, ya te loco. Pero lo normal es que a lo mejor no te dé tiempo de poner, de estar poniendo pena por pena, y solamente te puede tener tiempo de poner el 147.1. Si no te sale un supuesto práctico de procedimiento administrativo, como no sale peor. Todo esto diciendo que salga el de penal, porque a lo mejor es el de administrativo y ya está, y ni pena ni nada. Y porque yo sigo pensando que el supuesto va a ser tipo. Lo voy a decir hasta que salgan las bases y sepan cómo es, pero para mí, ¿qué va a ser tipo? Pero que eso, que no, nosotros no la sumamos. Es que no la sumábamos ni en la carrera. En la carrera teníamos una asignatura específica de delitos en particular, que es un supuesto práctico con 11 delitos. Y yo me acuerdo que en mi época de desarrollo, y no nos hacían sumar las penas, que eso es una locura. Porque si las penas tienen su mitad superior, en su mitad inferior o mitad en grado, ¿tú cómo haces eso? Eso lo hace el juez. O lo hacen las partes, no lo hace ni el juez. El juez llega y dice, esto es, ¿cuánto es esto? Esto es esto. Pues, ¿qué me pide el fiscal? Que sí. Pero bueno, no las sumen. Tú las pones todas. Dice, el 6 la trata de seres humanos. Mira, voy a ir directamente a las agresiones sexuales, ¿vale? Porque sí me parece súper interesante y me encantaría terminar hoy, aunque les parezca una locura, el tema 32, que son 7 páginas. Si nos da tiempo de tenerla y la trata de seres humanos, la dejamos para el final, porque eso no nos entra. Lo dejamos para el final, lo leemos en casa, si tienen alguna duda me lo dicen, pero voy a ir a los delitos que nos entran, porque trata de seres humanos no entra. No, a ver, no entra. No lo he visto nunca. De repente puede que este año lo pongan. No sé, pero de aquí para atrás no lo he visto nunca, ni en test, ni en supuesto. ¿Vale? Sí, hay más cosas más. Hay muchas cosas que preguntar. Yo quiero que se sepan lo que hay que saber si una vez que ya tengan todo necesario, lo importante, el ABC de cada tema, lo tengan controlado, vayan a por los pequeños detalles. Pues esto, el que vimos el otro día, el tráfico de órganos. Yo no me lo estudié, nunca me lo sé, porque me lo sé, pero porque por lo que yo estudié, pero nunca me lo he aprendido, si me lo leía y un poco más, ni siquiera cuando le di 30 vueltas al temario le di vueltas a eso, porque no me parece. Pero bueno, le dan una vuelta en casa si no da tiempo, si no, seguimos para adelante, ¿vale? Que a mí este sí, el título 8 súper, hiper, mega importante y hay que saberse que está en el título 8. Luego cuando no grabe le voy a decir cuál era mi truco con esto, porque no lo puedo decir en esto, porque esto se está grabando, ¿vale? Entonces le voy a decir cuál era mi truco para saber qué título era este. Cuando deje, Cristina, lo siento, te lo vas a perder cuando vengas a casa, te lo digo. Y no se le va a olvidar nunca. ¿Y por qué? Porque lo pregunta. Preguntar qué título es un título súper importante que fue súper mega actualizado con la ley del solo sí es sí, que lo cambió todo y sacó a un montón de violadores a la calle y todo eso, que lo veíamos en la tele todo el rato. Pues este fue la máxima actualización que tuvo el Código Penal por último, ¿ah? Y es súper importante y lo preguntan todo, preguntan los títulos, preguntan los capítulos, preguntan las agresiones, las violaciones, todo. Y si no entra por un lado, entra por otro. Es decir, si no entra por supuesto, entra por pregunta, ¿vale? Pero es súper preguntable. Dice el título 8, delitos contra la libertad sexual, el capítulo 1, las agresiones sexuales, el capítulo 2, las agresiones sexuales a menores de 16, capítulo 3, el acoso sexual, capítulo 4, el exhibicionismo y provocación sexual, el 5, la prostitución y el 6, las disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Y bueno, el más importante es la agresión sexual porque antes existía agresión sexual cuando había violencia, intimidación y abuso sexual, ¿vale? Ahora todo es agresión sexual, ¿vale? Todo lo que te puedas imaginar es agresión sexual. Lo que cambia es el consentimiento, ¿vale? Que es lo nuevo que se introdujo, dice el 131. Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual
el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sencillo. Te toco una teta y yo no quería. Agresión sexual. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Y este es el tipo básico de agresión sexual. Y te habla de lo que es la agresión sexual y de lo que se entiende por consentimiento. Sencillo. Tocarle el culo a una piba que no quiere que le toques el culo, te puedes ir a prisión 1 año. Lo dice aquí. De 1 a 4 años como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sí, yo siempre de carnaval y de... Los carnavales. ¿A quién no le ha tocado el culo en carnavales? Perdón, que me digan todas que sí, porque a mí era una cosa exagerada. Pues eso es una agresión sexual. Vayas con falda, vayas con pantalón, vayas vestido de payaso, te cuadraba algo siempre. A mí, hasta saliendo, me acuerdo que la última vez que yo trabajaba en una carroza, iba vestida con la camiseta de Arebuca y el gorro ese gitano hediondo que te pones en toda la romería. Me cuadró. Eran como 5 pibes de 15 años y yo en un círculo digo, los mato. Y me tuve que ir yo porque eran más que yo y aunque tuvieran 15 años eran más que yo. Y empecé a llegarles a ellos, pero dije, fíjate, estás solo, muchacha, que esta gente Y me fui y era saliendo de trabajar. Eso es una agresión sexual. Y además a la que lo sufre se siente violentada. Por mucho que sea un acto que tú al primero dices que es tonto, ¿sabes? A mí tampoco me gustaría que esa gente fuera a prisión 1 año, pero digo, tampoco me toques, que no quiero, que estoy caminando. Casi siempre se suele ver en carnavales o en algunas, en cosas así masificadas, no es que tú vayas por la calle y te tocan el... No, pero sí te pasan carnavales que, no sé, mucha aglomeración de gente, mucho chiquillaje juntos, el alcohol, la bobería y cosas que se tienen como normalizadas, que no lo son. Y gracias a esto que tenemos aquí, y las chicas, el otro día en el 091, lo de la tele, que me encanta verlo por la noche cuando lo ponen, lo del vi a una chica que estaba caminando por la calle y vinieron 2 pibes y se pusieron a decirle cosas. Tipo, te cojo no sé qué, no sé cuánto, así. Es que no lo quiero decir, pero bueno, se imaginan lo que les estaba diciendo, le llamo a la policía. Y ahí los tuvieron, los identificaron, los está. Y dije yo, es que antes estas cosas no se podían hacer, pero gracias a esta modificación de esta ley que mucho se habló de que salían violadores y tal, pero eso lo vamos a ver ahora por qué. También ahora, si yo estoy por la calle caminando y 2 pibes me dicen, te cojo no sé qué, no sé, no sé qué, y me hacen comentarios y altos obscenos y pasan al lado mío y me tocan, yo voy a llamar a la policía y se los pueden llevar detenidos. Por lo menos me quedo tranquila mientras estoy caminando. Vale. Pues se vio perfecto y dije yo es que no había visto, porque hay un montón de cosas, pero no había visto ninguno así, que a priori parecía, y hasta la primera se sintió mal, porque se lo llevaron detenido y salía, mira, en verdad, no". Y el policía le dijo, no, en verdad no, no, es que yo tengo una hija y no me gustaría que viviera esta situación, y menos mal que podemos detenerlo, menos mal que podemos identificarlo. Yo no le dije nada, no sé qué, y la piba dijo, sí me lo dijo. Él y un amigo estaban borrachos y estaban tal. Pues no, porque ya no le estoy siguiendo el rollo. Y me encantó esa intervención, porque dije, joder, gracias a que eso ya es una agresión sexual, porque mira tú el miedo que tuvo que vivir esa piba durante 5 minutos para tener que llamar a la policía, que estaba en la calle, que cualquier persona puede ir contigo, ¿me entiendes? Pues para eso está este artículo. El punto 2, y yo pondría al lado del punto 2, consentimiento viciado. 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 Dice, se considera en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. Y por eso el consentimiento es viciado. Porque si yo soy tu jefe y te digo que te acuestes conmigo para subirte el sueldo y yo no quiero acostar contigo, pero yo de repente tengo 3 hijos y no tengo dinero y necesito ese dinero y lo hago, yo no quería hacerlo. En una situación normal, yo nunca me acostaría contigo, pero tú me estás obligando.
Por eso el consentimiento es viciado, cuando la persona tiene sobre ti una situación de superioridad, ¿vale? Que te afecte directamente. Que tú vayas a hacer eso porque él te lo está pidiendo a cambio de algo, suele ser casi siempre a cambio de algo, porque si no, en una situación normal tú no lo harías. Por eso el consentimiento está viciado. Pues yo no quiero hacerlo, lo hago porque me lo estás pidiendo y me vas a dar esto, o no me vas a echar. Si te acuestas conmigo, no te echo. Y de repente tú solo tienes trabajo y no tienes estudio y cualquier cosa, ¿va? Vale, o cuando dicen, por ejemplo, aquí vulnerabilidad de la víctima, no solo hablamos de que la víctima sea, por ejemplo, un menor o una persona discapacitada, puede ser una chica que esté durmiendo, ¿vale? Que no se pueda defender, que esté somnolienta, por ejemplo, ¿vale? No, por ejemplo, solo en un peleón, o eso también. Vulnerabilidad de la víctima ya es cuando la víctima no se puede defender, ¿vale? Que por sus razones, ya sean por razones de ella misma o por las razones del medio ambiente, no se puede defender. Una chica que esté sola en un tal, no está vulnerable, puede, a lo mejor salir corriendo, a lo mejor puede chillar. Yo hablo, por ejemplo, de una chica que a lo mejor se haya tomado 10 relajantes musculares y no se está enterando de lo que le está pasando. Como esta señora, por ejemplo, ahora con la medicación. Que esté medicada. Claro. Que en vez de tomarse uno, se tome 7 y tú la ves ambulando por la calle y no se está enterando de lo que le puede pasar efectivamente. Con los 100 no le puede pasar. Y te aproveches de esa situación que no se puede defender ni está entendiendo qué está pasando. Dice, así como lo que se ejecuten sobre personas que se hayan privadas de sentido. Por ejemplo, borracha, súper borracha, o de cuya situación mental se abusare, y los que realicen, o los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Por ejemplo, la famosa voluntad. Apunten por ahí que la burundanga también se le conoce como escopolamina, pero lo tuve que apuntar porque yo, si es por mí solo no lo sé pronunciar. ¿Con ese o con...? Con ese, pues. Escopolamina. Por si se los ponen así en algún supuesto práctico, que sepan ustedes que burundanga. Escopolamina. Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación, es decir, las agresiones del punto 1 y 2, es sin violencia, ¿vale? Yo te cojo y te toco el culo. Pero si yo te cojo y te toco el culo y te toco una galleta o intimidación, lo de los chicos, muchos chicos y tú en medio, eso es intimidación. Tú no actúas, yo en ese momento evidentemente no actúo como me da igual, pero me refiero, le chillé, pero no puse nada. No pude hacer nada, pues también eran pequeños que yo, si no tuve un problema. Pero que tú te sientas por el ambiente intimidado también es intimidación, que sean en vez de 5 sean 3. Lo del famoso caso de la manada, que ya lo hemos hablado también, la intimidación ambiental, no hace falta que yo te diga que no, tampoco hace falta que te diga que sí, pero bueno, para estos casos, como el telador, pero prefiero decirte que sí, pero no hace falta que yo te diga que no. Yo puedo colaborar a una agresión sexual grupal porque yo estoy viendo que son 7 tíos, 5 tíos, yo con 18 años, y hay 7 o 5 hombres mayores que yo conmigo dentro de un portal. Y yo puedo pensar con 18 años que si no colaboro, será lo último aquí. Eso es intimidación también. Yo no tengo por qué decirte que no. Puedo estar intimidada, puedo estar en shock y colaborar en algo que no quiero que me pase. Eso puede pasar. De hecho, fue lo que pasó. Digan lo que digan, fue lo que pasó. O acuérdense ustedes con 18 años si pensaban igual que ahora. Y una niña, porque era una niña. Entonces, de ahí el Tribunal Supremo sacó lo de intimidación ambiental. No te tengo que intimidar solo con la palabra, también te puedo intimidar en el ambiente. ¿Vale? Que por eso aquí es muy importante a la hora de las agresiones sexuales saber diferenciarlo, porque una agresión sexual con intimidación es grave, es más grave que una agresión sexual normal.
Una agresión sexual con violencia es más grave que una agresión sexual normal y por eso las penas. Dice, empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. ¿Vale? De 1 a 4 pasa a 1 a 5. Dice punto 4, el órgano sentenciador, razonando la sentencia y siempre que no me dé violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada, tense en cuenta que es súper importante lo de la anulación de la víctima, ¿vale? Porque es que eso, el consentimiento ahí no existe directamente. Y una cosa es cuando la víctima tenga anulada la conciencia por sí misma o porque, por ejemplo, eh, Jesús me puso la abundancia a mí, pero él se fue y viene otro y se aprovecha, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es que lo haga él para abusar él de mí, ¿vale? Porque eso va a ser eso es un agravante. Cuando eres tú el que anulas a la persona su voluntad. Y otra bien distinta cuando te das cuenta ya sí, que tú te estás dando cuenta, porque eso todos nos damos cuenta. No es un acto preparatorio, es un agravante de la violación o de la agresión sexual. No es ni un acto preparatorio, lo ponen como medio de los actos preparatorios punibles, solo los consideran con la conspiración, la proposición y la provocación, Pues sí. que es una concurrencia de personas. Si, por ejemplo, hay personas que hablan de hacer algo y no lo hacen, No sé si realmente el código en este claro, punto, a ver, es una preparación, evidentemente, pero es un agravante, aquí es un agravante 100% del 180.7 me parece, no me estoy pegando la volada, pero creo que es el punto 7. Pero si te das cuenta, el, en este caso, por ejemplo, en estos delitos no se castigan los actos preparatorios punibles, en donde sí, en el asesinato, 10 artículos más tarde, en las lesiones. 141 y 151. Eso no lo tienes que estudiar. Aquí no lo pones, pero el 180.7, voy a ver si todavía me acuerdo de, no sé, pero no me acuerdo. Mira, el 180, que son los agravantes de la agresión sexual y de la violación, en su punto 7 dice, cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole fármaco, droga o cualquier otra circunstancia. No te lo ponen como actos preparatorios punibles porque ya te lo ponen como un agravante. O sea, te lo recoge el artículo, ¿ya? Que seguramente va a ser peor el agravante que te lo recoja un artículo después, porque el agravante siempre sube la condena. Entonces, se agrava más. Si tú eres el que encima le suministras a la chica el fármaco, otra cosa distinta es que te lo encuentres así. Si te lo encuentras así, es esto. Si eres tú, para después abusar de ella, es el otro. Vale. Ahora lo vemos de todas formas. Vale, dice, podría imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa en atención a la menor entidad del hecho o las circunstancias de los personales del culpable. Esto, por ejemplo, tú le tocas el culo a una chica en la calle y te puedes ir a prisión. Sí. ¿Te vas a ir a prisión? No. Porque el juez razonándolo en la sentencia, por eso salió este punto. Lo abarcamos todo, pero el juez luego verá. Vale. Artículo 179. Existe, mira, el 179 es como la violación nunca es leve, ¿vale? Pero para que ustedes lo entiendan, en el apartado 1 es como una violación más leve y el apartado 2 es como la violación más grave, ¿vale? Esa es la diferencia que hay entre una y otra, que una va a requerir una mayor agresividad y la otra no. Yo siempre ponía al lado violación leve y violación más grave, pero entendiendo siempre como una forma de hablar, no como que existe una violación leve, porque violación siempre es grave, ¿vale? Como delito siempre es grave, pero existe una todavía más grave, ¿vale? El artículo 179.1 dice, cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objeto por alguna de las dos primeras vías, por la vaginal o por la anal. Es decir, si te meten un dedo en la boca, como simulando una felación, no es violación, es una agresión sexual. ¿Vale? Porque aquí te está diciendo, en las dos primeras vías, anal
o vaginal. La boca no. ¿Es grave? Sí, pero no se considera una violación. El responsable será castigado como error de violación con la pena de prisión de 4 a 12 años. ¿Y se les ocurre una violación que no sea con agresión? No, ¿eh? Dormir. No, pero esto sigue siendo una... O sea, cuando está... Mira, dice el punto 2. Si la agresión que se refiere al apartado anterior se cometiere empleando violencia o intimidación o cuando la víctima tenga su conciencia anulada. La prisión será de 6 a 12, es decir, todos entendemos que una violación tiene o intimidación o agresión o el consentimiento viciado porque tú estás anulada. La que se refiere al apartado 1 es, por ejemplo, y hablando así coloquialmente, cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con preservativo y tú te lo quitas. Y la chica sin preservativo no se quiere acostar contigo. ¿Vale? Tú estás ahí y ella dice, ponte el condón. Si no, me acuesto contigo. Y tú en medio del acto te lo quitas. Es que yo te dije que yo me quería acostar contigo, si nos poníamos preservativos, si no, no. Eso es una situación. ¿Vale? Por eso es más leve. Porque no requiere ni agresión, no requiere ni que anules la voluntad de la víctima, porque tampoco requiere un ambiente intimidatorio, ¿vale? Yo te dije que sí, pero así no. O cuando hay una relación de superioridad, que también puede ser, ¿vale? Por ejemplo, el caso Karate. ¿El caso Karate se acuerdan del caso Karate? El profesor de karate que abusó de un mogollón de niños. Torre Paena. Aquí en Gran Canaria. Ah, no sé. Yo sé de este tío porque me leí la sentencia que tenía 300 y pico páginas. Este, pues, el de ese no sé. Del de Torre Paena sí, porque fue súper conocido. El este que es más karateca, el profesor. Montón de gente, ¿vale? Pues como es un montón de niños y niñas. Como el Código Penal ahí no estaba con esta regulación, a él se le castigó por 200.000, porque tiene como una condena de 500 y pico años, que al final no van a ser tanto. Se le condenó por abuso sexual con penetración, ¿vale? Antes de este código, cuando tú te prevalías de tu situación para abusar de otra persona, aunque hubiese penetración y aunque fueran menores, se llamaba abuso sexual, ¿vale? Y las penas eran menores porque se entendía que el consentimiento estaba viciado, pero que como había una situación de prevalimiento sobre la persona, sobre la víctima, las víctimas accedían. Evidentemente, son niños y es profesor. Así de casos hay, como el que está comentando ella. Siempre, qué casualidad que siempre hay niños y profesores de por medio. Hay una relación de confianza. Él no las obligaba ni los obligaba, pero lo hacían y lo hacían todos. ¿Vale? No con todos los niños, pero con los que él consideraba no eran más débiles o no. Da igual, no hay que entrar a juzgar eso, simplemente ¿por qué lo hace? Porque los menores son muy influenciables, muchísimo, y sobre todo cuando viene alguien que es de tu entera confianza. Y niños que a lo mejor no tienen una familia estructurada, que a lo mejor puedan hablar con sus padres y vean que eso es normal, ¿sabes? Pues así movían de niños. Pues se castigó todo como 200 y pico abusos sexuales, 200 y pico abusos sexuales, y muchos que no pudieron caer porque ya habían prescrito el delito. Un falso representante deportivo por abusar de 61 menores. Empleaba técnicas de manipulación emocional para obtener material de contenido sexual. Eso vamos a ver. Persona de fútbol, de Tenerife. Eso es de fútbol, que se todo para ya. Sí, ok. Fueron 61 menores y pues Está bien, había más acuerdo. Varias identidades falsas. Se hizo perfiles falsos, creo, si no me equivoco. Sí. Tengo determinada grooming. Hoy vamos a ver el delito de grooming. No, decir, no, Santa, sí, San Bartolomé de Ana. Es aquí. Así hay montones, ¿vale? Montones. Se me vino, ahora leyendo esto, se me vino otro a la mente, se me acaba de olvidar. Ah, el del médico. Aquí también entiende.
¿Vale? Pues esos son prevalerse en su situación de superioridad. Yo lo reconoció todo, ¿eh? Claro, ¿no? Lindo, te damos las gracias encima. No es que después de todo lo que tiene la policía, cuando te trinca, claro que si no reconoce que vos eres. Vale. Eso es lo que tenemos que diferenciar. El 77.1 la ponemos como un poco más leve y la del 179.2 es más grave. Y el 180, lo importante del 180 es que este artículo nunca va a ir solo, ¿no? Porque son los más relevantes del artículo 178 y 179. Cuando veamos el artículo 180, siempre lo tenemos que relacionar o con la agresión sexual o con la violación. Nunca va a ir solo. Siempre va a ir acompañado de la mano del 171 y 178. Y dice, las anteriores conductas, por eso va a ir siempre hablando de ellas, serán castigadas respectivamente con las penas de prisión de 2 a 8 cuando vamos con la versión del 178.1, de 5 a 10 con la del 178.3, de 7 a 15 con las versiones del 179.1 y de 12 a 15 con las versiones del 179.2. Mira, yo estaba enferma y me sabía esto, ¿eh? Pero no hace falta. Vale, no hace falta, pero porque estoy con esto millones de veces. No hace falta que se sepan esto. ¿Vale? Cuando ya tengan el vocabulario muy masticado, si quieren y la enfermedad les llega hasta aquí, lo pueden hacer, pero no hace falta porque es súper lioso. No, es que no deberían ni de preguntar ni los artículos ni las penas. Lo preguntan, sí, pero no deberían. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a tener claro, yo antes de que se sepan esto, prefiero que sepan que la agresión sexual está en el 178, que la violación está en el 179 y que todo el título de la libertad sexual está en el título 8. Después del contenido, prefiero que se sepan eso. Luego ya iremos a las penas. Dice, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Uno, que los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. La manada. Dos, cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Tres, cuando los hechos se comentan contra una persona que se halla en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, un niño de 3 años, ¿vale? Enfermedad, una persona discapacitada. Bueno, de discapacitada es el siguiente que pone discapacidad, que tenga una discapacidad muy heavy, ¿vale? Que no entienda lo que está pasando. Enfermedad o una persona mayor que tenga el caso este ¿para acaso? El de Francia. El tipo que aprovechaba a su mujer dormida con las pastillas y la violaron no sé cuántos mil hombres. Su marido. 80 y pico hombres y lo grababa. Por razón de su edad, una persona mayor que además tiene un mogollón de enfermedades de transmisión sexual. Que por eso salió todo. ¿Vale? Pues esa persona, una persona que no sé si la mujer, pero que algún problema tenía, alguna enfermedad tenía, en las pastillas y todo lo que se tomaba, eso es aprovecharse de eso. Por ejemplo, aquí entraría tanto el punto 2 como el 3. Lo que el punto 2 como ella estaba drogada, no sabe muy bien todo lo que ha pasado. Pero después de ver los vídeos y saber todo lo que le ha pasado, si eso no es vejatorio y es humillante, ¿qué lo es? ¿No? Punto 4, ¿se acuerdan que casi todo lo de violencia de género está en el punto 4? Ese es un truquito. Casi todo lo que tenga que ver con violencia de género está en el punto 4, menos el 173.2. Casi todo está en el punto 4. 148.4, 171.4, 180.4. Dice, cuando la víctima sea o haya sido porfa mujer o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, tu novio te puede violar, porque si tú no quieres acostarte con él, no quieres. Me da igual que seas mi novio, mi marido, me da igual. Si no quiero, no quiero. Y si tú me obligas, me estás violando. No quiero. ¿Vale? Súper importante, porque hay gente que se piensa que porque eres mi novio, eres mi marido, o tenemos una relación y llevamos 20 años juntos, si tú te quieres acostar conmigo, yo tengo que querer. No. Si no quiero, no quiero. Tu novio, tu marido te puede violar, sí. Al igual que tú también puedes violarlo, ¿eh?
pero es más difícil. Pero, pero es más complicado, ¿sabes? Tendrás que suministrarle algún fármaco que no le pese así como que... Pero, ¿me entiendes? Es más difícil en el caso. Si no le dan las horas. Me refiero que es más difícil de nosotras hacia ellos, pero ellos a nosotras sí, y muchas veces, sobre todo, ¿verdad? Que nosotras que tenemos más acceso a la información y a las cosas con nuestra sociedad, que lo podemos ver todos los días en la tele, en los documentales, lo que sea, lo tenemos más claro, pero a lo mejor son muchas a mi madre y me trato como si estuviese loca. Pero no. Por eso está el artículo aquí. ¿Vale? El código, todo lo que está en el código, ¿porque ha existido o existe? O porque ha habido algún problema y por eso necesitamos una regulación que alguien nos diga, esto no se puede. Es que esto tiene una pena de, como mínimo, si es de una agresión sexual, de 5 a 10 años. Como mínimo, porque la mínima es esa. La máxima es de 12 a 15, que es lo mismo que si lo hubiesen matado. ¿Vale? Son penas súper graves porque atentan contra un bien jurídico muy, muy, muy protegido para todos, ¿eh? Porque la agresión sexual hasta este punto es hacia todos. Este punto es que hablar específicamente de la mujer. Pero todo lo demás entramos todos, mujeres y hombres, ¿va? Y viceversa. No sé si ustedes llegaron a ver. Yo sí, mientras estudiaba también. Y después, el punto 5 cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco, cualquier tipo de parentesco, ¿ah? O de una relación de superioridad con respecto a la víctima. 6 cuando el responsable haga uso de armas o es igualmente peligroso, susceptible de producir la muerte o algunas lesiones previstas. ¿Cuáles eran las lesiones del artículo 149 y 150? Sí, más bien, inutilidad. Principal o... Y de lo principal, 149, inutilidad de miembros u órganos principales, y el 150, que no son principales. Los sentidos. El 7 es súper importante, cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármaco, droga o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto, ¿vale? Que hablamos antes, que tú la droga y le eches burundanga a la copa para poder violar. Cuando en la descripción de las modalidades típicas previstas en el artículo 178 y 179, nada, ¿está nada? 2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el apartado 1 de este artículo se impondrán en su mitad superior. El caso de la chica que violaron en un parque saliendo de una discoteca en la península, en una cabaña, había como 3 personas de origen magrebí viviendo en el parque, en una caseta, y la chica salió de la discoteca de una fiesta universitaria y la violaron entre 3. Yo aquí veo un montón de agravantes. Superioridad, el abuso del lugar, estaba sola, en un parque, 3 personas, violación, agresión. Eso podría encajar perfectamente en las agravantes de aquí, en cualquiera de ellas, sobre todo en la primera y en la segunda. Dice, en todos los casos previstos en este capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente o funcionario público, se impondrá además la pena de inhabilitación, lo de siempre. Si lo hace un cargo público, pues te quitamos el cargo. Capítulo 2 de las agresiones sexuales a menores de 16, es decir, 15 años. No 16, menores, a partir de 15 para abajo. ¿Vale? Y aquí tenemos que hacer, bueno, ¿lo hago aquí o lo hago después? No. Después les digo para que anoten una cosa, un resumen y luego lo explico. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. Menores de 16, 16 años no entra dentro de este artículo, ¿vale? Es a partir de 15. Artículo 181.
el que realice el artículo 71 tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto ahora, pero con menores. Es como casi un resumen de todo lo que hemos visto ahora, pero con menores de 16, ¿vale? Dice, el que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado con la pena de prisión de 2 a 6. A estos efectos se consideran incluidos los actos de carácter sexual, los que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor. Vale. El punto 2. Y el punto 1, a que no nos habla de consentimiento, pues ponemos al lado con o sin consentimiento, da igual. Son los actos de naturaleza sexual. ¿Por qué? Porque en España está prohibido irse con menores, por lo menos con menores de 16. Tú no te puedes acostar con una niña de 14 años, ni de 15, por mucho que la niña quiera. No se puede. Por eso aquí no nos habla del consentimiento, no nos dice, como antes, que el consentimiento es que se entienda claramente que tú dices que sí. Aquí no te dice nada, porque me da igual que la mujer quiera, no puede. Ya está. Me da igual que sea el novio, me da igual. Me da igual que sea la niña la que... No se puede, no se puede. Ni con una menor, ni con un menor. Vale, es para todos, ni con el niño de 14 ni con la niña de 14. Por mucho que parezca que tiene 21, me da igual. De ahí están los errores del artículo 14. Es que yo me acosté con ella, pero es que parece que tiene 21 años. ¿Vale? Si el padre te dice, te va a caer, pero te caerá menos. Porque, hombre, tú tienes 30 años. Tú estás bien, tú no estás hablando con ella. Tú no te estás dando cuenta que la niña es pequeña. Porque yo he hablado con niñas de 14 años y aunque no parezcan físicamente que lo son, cuando hablas con ellos, y con 17, con 16, ¿sabes? Y al revés igual, tú no te diste cuenta que era un niño. No, ¿qué pasa? Me da igual lo que parezca. Por eso casi siempre estas cosas, cuando los menores quieren, lo denuncian sus padres, ¿vale? Porque aunque el menor quiera, no puede. Dice, a estos efectos, vale, se consiguen los actos de naturaleza de carácter sexual, los que realiza el menor en tercero, vale. El punto 2, el uno y el 2 hablamos de actos de carácter sexual, pero sin acceso, ¿vale? Sin acceso carnal. El uno y el 2. Dice, si en la conducta del apartado anterior concurre alguna de las modalidades descritas en el artículo 178, 2 y 3, es decir, violencia e intimidación, se impondrá una pena de prisión de 5 a 10. Y esto es lo que casi siempre pasa en este punto que dice el órgano sentenciador, es decir, el juez, razonando en la sentencia, en atención a la menor entidad del hecho, valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias personales del autor, puede imponer una pena de prisión inferior, ¿vale? Es decir, que no sea para tanto, ¿vale? No te va a meter, o te va a meter prisión, o no te va a meter toda la pena grande, porque él a lo mejor puede entender el juez que no es para tanto, ¿vale? Y si la menor quiere, no es lo mismo que si no quiere. Una cosa es que ella sea la que te está pidiendo que le toques el culo, tú se lo tocas, ya por pesada. Oh, no va a venir en cuenta de decir, vale, pues te vas a ir 2 años a prisión, a lo mejor te vas, pero bueno, pero te vas a ver, probablemente te vas a ver en un pueblo que no quieres. ¿De cuánto es? ¿De menos de 2 años o de Sí, 2 años se puede es quitar verdad. la pena? Sí, claro, ¿Cuánto bueno, es? si tú nunca has delinquido en tu vida, Eso. tú eres un reo, como se dice, reo primerizo, por así decirlo, y nunca no has tenido nada y la pena de prisión es como máximo 2 años o te cuadran hasta 2 años de prisión, te pueden, de alguna manera, te pueden quitar la condena de prisión y te pueden poner otra condena, ya sea trabajo en beneficio de la comunidad, localización permanente o algo que no sea entrar a prisión. Porque entendemos que entrar a prisión es algo muy jodido, ¿vale? O sea, a veces nosotros decimos, yo, 5 años de prisión, qué poco le cayó. Tío, yo fui un día a... ¿Dónde fue? A Las Palmas 2 a Juan Gran, y a mí me hicieron una broma de meterme en una celda, tío, y tuve 2 minutos y casi me morí. ¿Vale? Y ahí me hizo reflexionar, yo es que yo estuve 2 minutos,
de cachondeo, cuando vi que estaba saliendo la puerta casi me da un infarto, pero fue una broma. Es verdad que eran módulos que no había nadie, ¿sabes? Era una visita y no había nadie en los módulos. Entonces nos dejaron entrar a ver cómo una prisión y ya te impacta lo pequeño que es, el espacio, tú tienes que hacer tus necesidades delante de la otra persona, ¿sabes? Es más asqueroso de lo que parece y es peor de lo que piensas. Pero yo estuve ahí 2 minutos con la puerta cerrada y le dije al funcionario, pues me puedes abrir ya, que me ha dado un infarto. ¿Tú imaginas de 5 años? Pues como eso nuestra legislación no entiende, a lo mejor que españolas son de las más fuertes de toda Europa, ¿vale? Que tú te puedas ir a prisión porque le toques el culo, aunque sea menor, que tú puedas irte como mínimo 2 años a prisión, 2 años, porque le toques el culo a una niña que quería que se lo tocara. Si eso no es fuerte, que no tienes por qué tocárselo, pero a lo mejor tú no lo sabes. Tú, el que estás estudiando esto, sabes que tú no puedes tocar con una niña de 15 años, pero si tú nunca has visto esto y tú estás hablando con una niña, tal, no sé qué, que te parece mona, que te parece atractiva, que le preguntas la edad y te dice que tiene 18, tú dices, venga, tal. O te dice que tiene 17 y no haces nada, pero te enrollas con ella y ella quiere y te tocas el culo y de repente los padres te denuncian y te ven con un pollo hablando mal, yo hablo así, ¿no? Con un pollo en el juzgado que flipa y con una condena de 2 años. Cuidado, es que tenemos penas súper duras. Y por eso, como tenemos penas súper duras, también hay por determinados delitos esto que el juez dice, vale, te puedo poner 2 años, te pido la conformidad de la pena y a lo mejor te pongo trabajo en beneficio de la comunidad porque yo entiendo que no voy a tener un pibe o porque, yo qué sé, o mi amiga, la que siempre les digo que le han quitado el carnet 4 veces. Tú vas a meter a esa niña en prisión, a ver, casi que a lo mejor tendrías, ¿no? Pero tú ves que no voy a dar muchos datos de ella, porque a lo mejor me conoce, pero tú ves todo lo que es ella y tú dices, tú me subes a esta niña a Juan Grande y me la bloqueas. Y mínimo 3 meses, porque son delitos contra la seguridad vial, son delitos. Y ya le dijeron, la próxima vez te vas para arriba, pero de cabeza. Y es como si me fuera yo, o cualquiera de ustedes. Porque tú la ves y es así. Y tiene su carrera, tiene sus oposiciones, ¿me entiendes? Entonces hay que ser, como mismo el código dice unas cosas, luego el órgano que te sentencia también tiene en la mano la potestad de, depende del delito y depende de cuántos años sea de prisión, te pongo o no. Vale, el punto 4 ya es cuando hablamos del acceso carnal, ¿vale? Que dice, cuando el acto sexual consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal u bucal, o la introducción de miembros u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con pena de prisión de 8 a 12 en los casos del apartado 1 y con la pena de prisión de 12 a 15 en los casos del apartado 2. ¿Por qué la segunda es más grave? Porque es con violencia e intimidación, ¿no? Esto lo tenemos que relacionar con el de arriba. Por eso está diciendo pena de prisión de 8 a 12 en los casos del apartado 1, ¿vale? Y se refiere a 181, 1. Y con la pena de prisión de 12 a 15 en los casos del apartado 2. Y yo pondría ahí al lado de apartado 2, violencia o intimidación, que de hecho lo voy a poner porque no lo tengo puesto. Y luego las del punto 5 son las agravantes, ¿vale? Por eso les digo que el 181 tiene todos los 2 artículos, los 3 artículos anteriores como metidos en uno. Dice, las conductas previstas en los apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su grado superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Dice, cuando se cometan por la actuación conjunta de más personas, exactamente que lo mismo que el 180, cuando vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, igual que el 180,
cuando los hechos se cometan contra una persona que sea ilícita en situación de vulnerabilidad, es lo mismo, ¿vale? Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aún sin convivencia. 180.4, pondría yo al lado. 180.4 es lo mismo. ¿Por qué dice eso? Porque tú puedes estar tú puedes salir con una menor de 14 o 15 años, pero no puedes hacer nada de esto. No puedes acostarte con ella, no puedes besarla, no puedes hacer nada. Pueden tener una relación por el WhatsApp. Me va a pasar mi madre por el WhatsApp. Por el WhatsApp, por el teléfono, o por Instagram. Pero no puede estar con ella. Físicamente no puede estar con ella. Vale, por eso pone esto. Y si se dan cuenta, es un agravante. Es peor que te acuestes con una niña siendo su novio que sin serlo. ¿Vale? Porque tú puedes alegar que te acostaste con una menor sin saber que era menor. Pero cuando tú tienes 21 años y te estás acostando con una niña de 14 que es tu novia, tú sabes que es tu novia y sabes que tiene 14 años. Y ya no te puedes engañar porque habrás hablado con ella un montón de tiempo. ¿Vale? ¿Se acuerdan del caso que les conté del juicio que iba a ir de los menores? Pues está la cosa peluda. Yo pensaba que iba a ser más fácil. Y la jueza casi que no. Es que después es injusto. Yo les conté un caso de una amiga que es abogada que estaba llevando un caso de dos menores de edad que se acostaban y que locura lo que además hacían y se decían, ¿vale? Porque ya no era ser, sino decir que te quedabas en palanca. Y la niña, y el niño, como no quería seguir con la niña lo denuncia por violación y por agresiones sexuales. Y estaba súper claro que iba a ganar el niño porque el poder que iba a hacer no, estaba claro que el niño no había hecho nada malo. Y eran jovencitos los dos, en plan, tiene 14 y 17 o 16 tenía el pibe. Y se notaba bastante, sobre todo por las conversaciones, que la niña era la que le pedía las cosas. Cosas que yo tengo 32 años y no sé, o sea, no sé, pero locura, locura, ¿vale? Todo lo que ustedes se puedan imaginar, pues más allá. Y aún así entraron en juicio, no termina porque así que, ¿eh? Es decir, no sé, también tengo, yo hablo mucho, ¿vale? Pero también tengo la intuición de que estos niños ven pornografía y esas cosas ya porque tienen teléfono, ¿vale? Y se piensan que eso es lo que viene siendo una relación sexual de verdad, cuando sobre todo es la niña la que lo está pidiendo, como que a lo mejor esa situación es la que ella se cree que eso son las relaciones sexuales de verdad, y pues es mentira, no, nada que ver. Pues aún así llegan a juicio y mi amiga convencida y yo convencida de que él va a ganar, casi que no gana, ¿vale? Casi que la jueza obliga a los menores a llegar a un acuerdo porque si no el niño va a tener un problema. Y yo digo, mi madre, pero si tú lo estás leyendo, señor. Está leyendo que es ella, o sea, que lo que está claro es que la niña no acepta un no por respuesta. Pues después, con los menores hay que tener mucho cuidado. Y es una niña de 14 años denunciando una violación de su novio. Si le hace eso a su novio de 17 que no te da a ti, de 21, ¿vale? Que sabe que tiene todas las de ganar. Y aún así, viendo todas las de ganar en el móvil, que lo estás leyendo, que lo leyó mi amiga, que lo leí yo, o sea, que lo leí, que yo no soy juez, pero me imagino que el juez sabe leer igual que yo. Imagínate tú si te tienes que ver enfrentado a esa situación con una niña menor de edad ante una jueza de violencia. Porque tú no irías no vas a ir con los menores, sino vas con una jueza de violencia. Tengan cuidado. Se lo digo y se lo digo con razón, tengan cuidado. Bueno, pero en general todo, pero que hay que tener cuidado porque los chiquillos son más listos que nosotros, ¿sabes? Te cogen la vuelta. Dice el eco, cuando para la ejecución del delito la persona responsable si hubiera prevalido una situación o relación de convivencia o de parentesco, ¿vale? Lo mismo. Cuando el responsable haga uso de armas o medio igualmente peligroso. Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad, es lo mismo, ¿vale? Pero OTER no, la H no.
Aquí pongo un asterisco, porque esto no, este punto, en el H, este punto no sale en el artículo 180 y es súper importante porque dice, cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal, ¿vale? Que se dedican a la realización de tales actividades. Con esto lo que queremos denunciar es la pornografía, que es la pornografía, no, la prostitución, perdón, que luego que vendrá después, de menores, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? El caso que estamos viendo ahora que lo lleva la policía canaria. El del tipo este que quedaba con las niñas que tienen 17 años, que viven las tuteladas, que están en una situación de extrema vulnerabilidad y las violaba o no las violaba pero les ofrecía dinero a cambio. ¿Vale? Podría ser esto. No es una organización criminal porque estaba organizado el solo, pero cuando después, claro, cuando después, en el caso de las 18 lobos, ahí sí, y también estaba él, que, claro, era él, el que llevaba a las niñas. Esta amiga mía también lo llevó a llevar a él. Lo que mi amiga renunció, gracias a Dios, a la defensa de ese tío, porque aparte está loquísimo. Eh, todavía no ha pasado nada ahí porque el caso de las 18 lobas, que son las mismas niñas tuteladas, pero en vez de acostarte con ellas tú, se están acostando con ellas los empresarios, los grandes empresarios de Canarias. No ha pasado nada. No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Preguntemos por qué no va a pasar nada. Porque Se- no sabían, saco. Hombre, si estáis con dinero, no es el mismo un día este que mira qué rápido lo cogieron ahora y todo lo que han hecho ahora, que se lo querían cargar todo a él. ¿Por qué en ese momento no lo cogieron? Porque ese tío tenía mucha información de mucha gente importante de aquí, pero todos ellos violaban a todas esas niñas, violaban a esas niñas, lo digo en alto, las violaban, que son menores, y se las llevaban a fiestas, y menores que saben que nadie va a responder por ellos, porque están tuteladas por los mismos sitios donde ellos trabajan, o para quien ellos trabajan. Eso sí que da asco, y da mucho asco, y por eso no ha pasado nada. Eso sí que era una organización criminal, porque ya había mucha gente metida ahí. Ahora que lo han cogido el sol, que era el que daba a las niñas, ahora no, ahora es el sol. Bueno, por eso ahora no, o sea, ahora lo cogieron rápido, todo tal, está en la cárcel, perfecto. Pero es por aquí, porque él se dedicaba a hacer estas cosas. A ver, ¿quién se cree que con la cara que tienes y lo asco que das, las niñas se querían acostar contigo? Respira. Yo no sé por qué me grabo, en verdad deberían de parar las clases porque a mí todo se me pone nerviosa, tío. Lo vive. Sí, claro, pero porque yo estoy ahí, o sea, no con eso, pero que tengo todas eso. Vale. Si concurrieron dos o más de las anteriores circunstancias, la pena del apartado anterior se impondrá en su meta superior. En el punto 7, en todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de lo mismo, de autoridad, agente de funcionario, agente o funcionario público, se impondrá además inhabilitación. Bueno, esto lo decía. Artículo 182. Vale. Este artículo ponemos donde tengamos un hueco, ponemos más de 18 años o 18. Y ponemos igual artículo 37.5 de la Ley Orgánica 4/2015. 137.5. 37. 37.5 De la ley orgánica. 4/2015. De 16 a 18 años, artículo 185 del Código Penal. Primer año de la ley. El 4/16. La ley de seguridad. De 16 a 18, ¿no? De 16 a 18 años, artículo 185 del Código Penal. Y menos de 16 años, artículo 182 De código. del modelo. ¿Esto qué significa?
que el artículo 182 es el que regula el que haga presenciar a menores actos de naturaleza sexual, ¿vale? El 182 a menores de 16. El 185 a menores que estén entre los 16 y los 18 años. Y cuando tú haces presenciar actos de carácter sexual a una persona de 18 o más, es una infracción administrativa. ¿Vale? ¿Alguna vez han escuchado lo típico de, ay, no, no, pero y tú lo ves? O si tú eres mayor de edad, como mucho, si llamas a la policía, le caerá una multa. Además, una multa de carácter leve, que es la 37.5, ¿vale? En la Ley Orgánica 4/2015 tenemos infracciones muy graves, graves y leves. Muy graves del artículo 35, las graves del artículo 36 y las leves del artículo 37. Pues la 37.5 es la que regula los actos de naturaleza sexual, el que haga estas cosas en la calle, el exhibicionismo en la calle, ¿vale? Eso es para los mayores de edad, por eso les hice ese pequeño esquema, para que ustedes en un supuesto sepan identificarlo. Si el menor es menor de 16, es un delito del 182. Si hace presenciar a un menor, pero no es menor de 16, sino que está entre 16 y 18, va por el artículo 185, no por el 182. Y si es un adulto, es una infracción administrativa de carácter leve. Dice el 182, el que con fines sexuales haga presenciar, solo presenciar, a un menor de 16, es decir, 15, actos de naturaleza sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. ¿Vale? Que tú hagas presenciar a un menor como se acuestan dos personas adultas, por ejemplo. ¿Vale? O eso, que tú en un parque te hagas un oso, ¿vale? Delante de los niños. ¿Y a Torres Vaina no le cayó nada de esto? ¿Del 182? No, yo creo que a él lo imputaron directamente por todo lo que él hacía. Y creo que también, porque date cuenta que también todo esto se ha modificado, pero en el entonces que lo cogieron a él, yo creo que también les metieron en plan temas de orgías y los grupos, en plan en grupo, creo. Es que la sentencia es enorme. Yo la tenía, no sé si la sentencia es enorme. Participaban a ver, eran Monitores. adultos, pero que recibieron el mismo trato desde pequeños. Sí. Estaban parados. Los monitores, la novia, el hijo, participaba y todo eso. Eran animales. Todo. Y yo cosas. Ah, Entonces, la sentencia es brutal, da bastante asco, la verdad. A mí es que todo esto me encanta, o sea, la especialidad mía, la que yo me quiero dedicar, es delitos sexuales y violentos. Me encanta la paz de que a ver, yo tengo una especialidad de derecho penal entero, o sea, todo esto. Pero lo que yo me quiero dedicar en un futuro, que es lo que hice, por lo que voy, ¿verdad? Delitos sexuales y violentos. Me encanta la parte que me asombra. Es una cosa que me pone nerviosa, pero a la vez digo, ¿qué se les pasará Porque es fuerte. a los talados hechos por la mente? Pero claro, yo pienso que a nivel judicial hay cosas que se comen a otras. Pienso lo que es así. Y creo que con él, o sea, le quitaron el hacer presenciar a los menores cuando participaban todos. Entonces yo creo que ahí tuvieron que ponerle, o sea, porque las penas que él tiene al final son penas por abuso sexual, que tú dices abuso, aunque un abuso es una violación, pero en el antiguo código se llamaba abuso y se castigaba menos. Él ahora hubiese, lo que pasa que da igual, porque en España tampoco puedes cumplir los 558 años que tiene, sino que va a cumplir 40 como mucho, y él no voy a cumplir ni los 40. Te digo ya que ese tío va a salir en breve, si no está ya por salir, porque además se porta súper bien en la cárcel, súper bien. Tienen muy buena conducta, A él también. es que se portan súper bien, son súper respetados porque el tío hace cara que nadie los toca. Entonces, y es un montón de tal, se ha sacado una carrera incluso dentro, tal, y es una maravilla. No, nada relacionado. Bueno, medio clase de la universidad. Nada relacionado con la universidad. Él en breve está en la calle. Así que imagínate lo que le podía haber caído y lo que le cayó al final. Y lo que va, en breve ya estará, y a toda la gente que dejó trabajar. ¿No? Dice, vale, esto es de hacerlos presenciar. Dice, si los actos de carácter sexual se hacen presenciar al menor de 16
y constituyen un delito contra la libertad sexual, la prisión es de 1 a 3 años. Es decir, que le haga presenciar una violación, por ejemplo. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere el artículo. Y luego el 183, el grooming, que es lo que hablábamos ahora, con el caso del falso manager. Que esto lo que se refiere que son conversaciones, ¿vale? Conversar con menores también es un delito, ¿vale? El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 16 años y le proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en el 181 y 189, que en el 189 es la pornografía infantil. Siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado por la pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 2 a 24. Sin perjuicio de las penas correspondientes al delito de su caso cometido. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño, que fue lo que pasó con lo que acabamos de leer del falso representante de fútbol, ¿va? Que ahí mediaba engaño. Dice, el que a través de Internet, del, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y de la comunicación contacte con un menor de 16 años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico y ponemos ahí al lado, si le envía el material, artículo 189.5, porque se castiga a los dos, se castiga que se lo pida, pero si el menor te lo da, se castiga también, ¿vale? Con los menores se castiga todo, todo, ¿vale? Y cuando dice le facilite el material pornográfico, puede ser que tú le estés pidiendo a la menor de 14 años que te pase un vídeo suyo en ropa interior o una foto suya en ropa interior. Con eso me vale. No tiene que es un vídeo porno. Con que la niña te pase una foto de ella en ropa interior, ya lo montamos por aquí. ¿Vale? Si la envía, es pornografía infantil. 189.5. El 183 bis, que es un montón importante, ¿vale? Porque dice, salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del 178, el libre consentimiento del menor de 16 excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este artículo cuando el autor sea una persona próxima al menor y con un grave desarrollo o madurez física y psicológica. Es decir, que si todo esto lo está cometiendo una niña que tiene 14 años con un niño que tiene 16, no le va a pasar nada, porque se entiende que sus mentalidades, sus edades, su grado de madurez es similar. Pero si es una niña de 14 años con un niño de 18 o de 19, de un niño, con una persona, no digo un niño, porque para mí son niños, pero con una persona de 18 o de 19, te la vas a comer con papas. ¿Vale? Lo que está diciendo el artículo es que el juez verá el grado de madurez. Si a lo mejor el niño tiene 19 años, pero tiene un retraso madurativo que parece que tiene 17, bueno, 17 y ya, pero parece que tiene en 16, le va a excluir de la responsabilidad. Esto quiere decir que todos los actos que tú, porque aquí que estamos castigando las conversaciones, los actos sexuales, todo lo que tenga que ver con los menores, sexo, ¿vale? Porque entendemos que con 14, 15 años no deberíamos estar teniendo relaciones sexuales con los niños, ¿vale? Si la niña lo está teniendo con un niño de 16, sí. Entonces, por mucho que los padres denuncien o por mucho que los padres tal, el juez va a decir, oye, pero es que son dos menores jugando a ser adultos, ¿vale? Pero si tiene 14, 15, o al revés, coño, que el niño tenga 14, 15 y la tía tenga 21, que también se ve, ¿vale? Pues eso es lo que dice este artículo, por eso es un montón de importante. Si vemos en un supuesto que los dos están cerquita de edad,
que los dos son jovencitos, pues decimos, miramos el artículo, decimos qué artículo es, pero luego ponemos que el 183.bis puede eximir de responsabilidad, ¿vale? ¿Por qué te quita el 178? Porque nunca puede mediar violencia e intimidación. Desde que medie violencia e intimidación no me vale nada. Bueno. Capítulo 3 del acoso sexual. Apunten ahí que es el 172 ter, que también es ter. Ah, no, el otro lo habéis, no es ter. El 172 ter es el acoso, solo, ¿vale? 172 ter, que lo vimos el otro día. Yo solo digo para que relacionen los artículos. Dice, el que solicita el favor de naturaleza sexual para sí o para un tercero, ¿vale? En el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual. Y tal comportamiento provocar en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Será castigado como autor de acoso sexual con la pena de prisión de 6 a 12, multa de 10 a 15 e inhabilitación especial. Está el acoso, que es acosar a una persona que no la deje vivir, y luego está el acoso sexual, que es lo mismo, pero porque me quiero acostar contigo. ¿Vale? O porque quiero, de alguna manera, acceder a lo que es tu libertad sexual. ¿Vale? Para ti o para una tercera persona. ¿Vale? Dice, si el culpable de acoso sexual, por eso está diciendo, prevaliéndose una situación de superioridad o una relación laboral, porque esto donde casi siempre se ve es en tu trabajo o ante alguien que tenga sobre ti una situación de superioridad, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes, el acoso sexual, o te acuestas conmigo porque eres mi trabajo y yo soy tu jefe, ¿vale? Vale, dice, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o sobre una persona sujeta a guardia o custodia. Y dice, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación, lo que te estoy diciendo. Si te acuestas conmigo, te subo el sueldo. Me estás engañando. Realmente yo no me quiero contigo, pero bueno, si me vas a subir el sueldo, me hace falta el dinero, lo que sea. ¿Vale? Prisión de 1 o 2 años e inhabilitación especial, y no está diciendo o, está diciendo es decir, que es la prisión y la inhabilitación. Son las dos cosas. Para el ejercicio de profesión es nada, ¿vale? Asimismo, si el culpable de acoso sexual lo hubiera cometido en centros de protección o reforma, centros de internamiento de personas extranjeras o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, incluso de estancia temporal, la prisión será de 1 a 2 e inhabilitación especial por el tiempo de 18 a 24 meses. Sí, perjuicio de lo establecido en el 443.2. Que eso no nos entra, tampoco me acuerdo que hablaba de algo de los centros de... el 443 hablaba de algo de... ¿Tiene un código? De los centros de acogida, de los centros penitenciarios. No sé, te lo estoy diciendo de cabeza. Funcionario de instituciones penitenciarias, de centros de protección o de reforma de menores, centros de internamiento de personas extranjeras o cualquier otro centro de detención, custodia, incluso tan temporal, que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda será castigado con la pena de prisión. Vale. Lo mismo, ¿vale? Sí, lo que pasa es que el 443.2 es hacia los funcionarios de prisiones. Y este es hacia los centros de protección reforma o los CAI o los centros que tienen a personas extranjeras. Vale. Que sacan a los funcionarios de prisiones porque está ese artículo específico para ellos. Vale. Cuando la víctima sea en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad, se impondrá en su medida superior. Nada. Cuando el acuerdo, nada. Nada, nada, nada. 185. El exhibicionismo, ya lo dijimos, es hacia las personas de 16 años hasta 18. ¿Vale? ¿Por qué?
Los menores de 16 van por el 182. Dice, el que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena. Los actos de exhibición obscena es lo mismo que hacer presenciar a menores actos de naturaleza sexual. ¿Vale? Ante menores de edad o personas con discapacidad, necesidad de especial protección, será castigado con la prisión de 6 meses a 1 año o multa de 24. ¿Vale? El típico que hablamos antes, que se está haciendo eso en un parque. Esto es un acto de exhibición obscena, es un acto de naturaleza sexual. ¿Vale? Artículo 186. Material pornográfico. El que por cualquier medio directo vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores o personas discapacitadas será castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 224, la misma pena, ¿no? Venda, difunda o exhiba. ¿Vale? Enseñarse con el móvil también. Impone menores, es decir, de 16 a 18. Lo relativo a la prostitución y explotación sexual. Prostitución. Realmente la prostitución es un tema que ni está castigado ni está permitido, es decir, es alegal. No hay legislación sobre esto. Lo que se castiga es lo siguiente. El que empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima determine a una persona de mayor edad a ejercer o a mantenerse la prostitución, será castigado con la pena de prisión de 2 a 5. ¿Vale? El que obligue a una chica o a un chico a ejercer la prostitución mediante violencia, intimidación o engaño. ¿Vale? Que ella ejerza la prostitución por sí misma no está castigado. Nadie te dice que tú con tu cuerpo no puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, cuando viene otra persona y te obliga a hacerlo, 187.1. Y cuando esa persona encima te pide dinero, 187.2. Bueno, no punto 2. A ver, el siguiente apartado, perdón. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, ¿vale? Este es el chulo. Aun por el consentimiento de la misma. Entonces, el primer párrafo es, sin retribución, yo te obligo a prostituirte, y el segundo párrafo es, yo te obligo a prostituirte, pero también me tienes que dar dinero, ¿vale? De lo que tú estés haciendo. Es decir, si tú cobras por ese servicio 50 euros, yo me llevo 30. Ese es el segundo párrafo. En todo caso, se entenderá que es explotación cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, cuando yo me traigo una nigeriana diciéndole que va a venir aquí a limpiar piso, y le quito el pasaporte y le quito todo, y la pongo a prostituirse. Que se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. El fin de semana trabajan de viernes a domingo sin descanso. Y es así. Vale. Tengan la regla, no tengan la regla. Búscate la vida. De hecho, ellas utilizan unas esponjas, se ponen unas esponjas que les hacen tope para que no le pase la regla. Porque tienes que trabajar de viernes a domingo todo el fin de semana. Y de lunes a viernes trabajan por menos horas. Esas, las que puedan elegir su horario. Las que no pueden elegir su horario, que suelen ser las que por las que van, ¿eh? A lo mejor tienes que trabajar de lunes a lunes. Bueno. Y sin límite de personas. Empiezan a pensar las cosas. Y nadie hace eso, ya les digo yo que nadie hace eso por voluntad propia. Nadie. ¿Vale? Una cosa puede ser una chica que lo haga porque le da la gana y se elige ella quién hacerlo. Y otra cosa bien distinta es lo que castiga este código, que es la extrema hostigación que hacen hacia una persona y humillación que hacen hacia una mujer. Y en el 99,9% de las veces es hacia las mujeres. Es muy pocas las veces que lo hacen hacia un hombre. Por eso, ¿vale?
todo esto lo quiere coger el juzgado de violencia sobre la mujer. Todo el tema de la trata, de la explotación sexual, se quiere meter dentro del juzgado de violencia sobre la mujer, precisamente porque son actos que atentan contra la mujer. En el 99,9% de las veces, también habrá chicos, pero a los chicos se les explota en la zona más bien de explotación laboral. Los engañan, los traen, los tienen trabajando hasta que los pobres no pueden más. Y a las chicas en el ámbito de explotación sexual. Es una pena, pero esta es nuestra sociedad. Y España, lo siento que es tan pesado, somos de los mayores consumidores de prostitución, por no decir del mundo, voy a decir de Europa. De Europa. Somos, sí somos, sí somos. Se impondrán las penas previstas en apartados anteriores en su mitad superior. Chicos, leo esto y los dejo ya. Aunque hoy viene 10 minutos más tarde. Pero es que es mucho. Interminable, ¿eh? Es interminable este tema. Yo no creo ni ya que es posible. Y cuando lleguen a los hurtos, flipa. A una persona nigeriana entra dentro de la trata de seres humanos. Claro, lo que también, una cosa es tratar con seres humanos y otra cosa es tratar con seres humanos con fines de explotación sexual, porque eso ya es obligado, o sea, te entran las dos. Estás tratando, claro, tú estás tratando con lo que no sé si en la trata de seres humanos hay algo específico de esto, ahí tendría que mirártelo porque no lo recuerdo, pero sé que son las dos cosas. Es decir, la trata es que tú la traigas para prostituirla y la prostitución es otro delito. Porque la prostitución realmente no es ilegal, tampoco es legal, entonces es alegal, no está regulada. Cuando tú la haces porque te da la gana, pero cuando te engañan y te traen, que es lo que pasa en el 99,9%, bueno, no, en el 90%, hay un porcentaje ínfimo, pero existe, que es su trabajo y les gusta. Pero en el 90 o el 80% de los casos, las traen engañadas y las engañas y les quitas todo, les quitas y la única salida después de eso es la muerte. Y así está. O sea, eso ya no te lo digo yo. Eso nos lo contaba una profesora mía que es jueza de violencia sobre la mujer. Ella denunciaba y cuando denunciaba, como estuviese en el juzgado de guardia y fueras a hablar con la piba después del juzgado de guardia, ya no la encontraba. Ya no la encontraba. Eso pasa aquí en Canarias. Las matan y nadie las reclama. Y eso es heavy. Es muy heavy. Y tú te piensas que aquí en nuestra isla no pasa esas cosas, sí pasan. Y da pena. Vale, cuando el culpable se hubiera prevalido de una condición de esto es lo mismo, autoridad, agente, funcionario público. Cuando el culpable perteneciere aquí a una organización o un grupo criminal que se dedicare a la administración de tales actividades. Y Charlie, cuando el culpable hubiere puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o la salud de la víctima. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan a las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. Ojo, súper importante. Si tú, aparte de yo, te cojo y te violo, te quito el dinero, te pego, te das, también tú vas a ir de por ahí por la violación y porque me estás obligando a prostituirme. Es que te va a caer todo al concurso. Te va a caer todo, te va a caer la trata de seres, te va a caer que me estás obligando a prostituirme y a darte dinero. Y si encima tú me has pegado, me has humillado, me has violado, también. Vale. Es que es súper fuerte. Realmente tiene que estar tan protegido de que tú engañas a una persona y no sé si lo has visto alguna vez y de repente le quites todo y la metas en una habitación. Ya es fuerte para un adulto, imagínate si se lo hace a una niña, que también, ¿vale? Que una niña que nunca ha visto nada de eso se tenga que ver. Yo no sé para qué dice, este tema lo tendría que dejar esto, porque a mí me da pena este tema, es como que me encanta probar a ver, porque yo relaciono todos los casos, porque así como me gusta estudiar, y es como que me pone nerviosa, pero bueno, como aquí estamos entre amigos. ¿Doy el 188 o nos vamos ya? Que es y el 188 es importante.
Venga, lo doy rápido, así terminamos esta página y el otro día, y el próximo día nos quedan 3 páginas más. Rápido, yo no me enrollo. Siempre me enrollo, pero ahora. Artículo 78. El que induzca, ¿vale? No es quien las realiza, sino quien se lucre de esas actividades, ¿vale? El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad, o se lucre de él, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad. Será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 y multa de 2 a 24. Si la víctima fuera menor de 16, es decir, 15, se impondrá la pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 2 a 24. ¿Vale? No es quien realiza esos actos, sino el que se favorezca con ellos. Si los hechos descritos en los apartados anteriores se hicieran con violencia o intimidación, además de la multa, prisión de 5 a 10, si la víctima es menor de 16 y prisión de 4 a 6 en los demás casos. Se impondrán las penas superiores en grado. Esto realmente es todo igual. Cuando la víctima sea en una situación de especial vulnerabilidad, cuando la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido de situación de convivencia, relación de superioridad o parentesco. Cuando para la ejecución del delito, por ejemplo, díganme una raya, pero este, por ejemplo, es uno de los casos más importantes de pederastia de España, que era un padre que dejaba que violaran a su bebé. ¿Vale? Por ejemplo, prevaliéndose de su situación. Eso ya sería otra cosa. Pero era un bebé de 1 año. Me refiero a eso, que tú como padre permitas que venga un colega tuyo a que le hagas a tu bebé. Cuando para la ejecución del delito y está en la calle ya, cuando para la ejecución del delito el responsable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente o funcionario público. Cuando el culpable hubiera puesto en peligro de forma dolosa o por influencia grave la vida y la salud de la víctima. Cuando los hechos se hubieran cometido en una actuación conjunta de dos más personas. Cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, ¿vale? Que se dedicara a la realización de tales actividades. Es decir, que lo hagan para eso y luego la empresa desaparezca. Vale, da igual. Desde que hicieras eso con el nombre de tu empresa una vez o una fundación una vez, me vale. 4. El que solicite, acepte u obtenga. Es decir, aquí sí es el que la realiza, ¿vale? A cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor o con una persona con discapacidad, será castigado con la pena de 1 a 4. Si el menor no hubiera cumplido 16 años, se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión. Y lo mismo, se impondrá sin prejuicio de las infracciones contra la libertad de indemnidad sexual cometidas sobre los menores. ¿Vale? Prometo que el próximo día no me voy a coger tantas pasiones antes de uno. Una pregunta así para yo resumir, gracias. La diferencia entre violación a mayor de edad y a menor de edad en aire. ¿Es la pena de prisión? No. Yo no les recomiendo. Y bueno, siempre se lo digo a Aini, pero porque ella es mi amiga, pero siempre le digo, ya, no te estés estudiando eso. ¿Sabes de qué va el artículo? Para mí, de las penas de prisión que yo me sabría son homicidio disciplinar, lesiones, las básicas, lesiones, amenazas, saber que las lesiones agravadas son de 2 a 5, las amenazas, las coacciones, alguna rara como la del suicidio por la bobería que le dije de 48 años, de 48 años, pero las básicas, las agresiones sexuales de 1 a 4, la violación de 6 a 2, las básicas, pero no ahora, no hoy. Cuando te quede 2 meses para el examen, te las aprendes de carrerilla. Creo que sí, de estudiarse un par de vueltas y después. Ahora no, chiquillos, ahora está la base. No se relajen, pero que ahora lo que hay que estudiar es el ABC, que sepas lo que es una agresión sexual, que sepas que está en el título 8, que sepas que la diferencia que es con una violación y que desgloses de ahí el artículo y sea eso. Pero las penas no te las aprendan todavía. Yo no sé si voy a estar para el momento de decirles, apréndanselas ahora, pero si no estoy, les digo, cuando quede 2 meses para el examen, 3 meses para el examen, ahí nos aprendemos las penas. Y lo que tienes que llevar sabido de aquí a allá es el artículo y lo que es.
Y cuando queden un par de meses para el examen, me aprendo las penas. Este año no cayó ninguna pena. Cayeron, después lo miro, que yo tengo el examen en mi casa. Cayeron, ¿cómo se dice, tío? Descripción del tipo básico de las cosas, descripción de atentado a autoridad, y se entendía súper bien. Pero no cayeron penas. Es que no deberían de preguntarte penas, pero las pregunto. Chao, Cris. Bueno, no es una pregunta antes de Dime. que te vayas. Ah, Si por ejemplo alguien comete una en plan, agresión sexual sin agredir y sin nada, pero manipula a la otra persona y la otra persona no lo sabe, que la está manipulando. pues ya no es una agresión sexual del 178.1, sería el 178.2, porque el 178.2 te coge la violencia, la intimidación o anular a la persona. Pero en Desde plan, que la anulas, ya se agrava. pero me refiero de que si la persona no sabe que la están manipulando para tener relaciones sexuales, Da igual que la persona no lo sepa. El acto en sí de anular su voluntad ya es un agravante. aunque la otra persona no lo sepa. Aunque la persona no lo sepa, porque la persona no lo sabe en ese momento, pero lo puede saber después. Te quiero decir, tú cómo anulas la voluntad de una persona, le pones drogas o está alcoholizada, lo que sea, cuando se levante o vea signos en su cuerpo y denuncie o entienda que le ha podido pasar algo, será un agravante 100% o que otra persona lo esté viendo. Entiendo. Pero en plan, y si no utiliza drogas y simplemente te manipula y tú no lo sabes. Exacto, pero eso te lo pone el 178. El Vale. 178 te lo regula, Ok, ok. ¿vale? Vale, vale. Era una curiosidad porque estamos hablando Eso de sí, no, el violación y... 178 te regula todos los casos que te puedas imaginar. Ok. Venga, mi niña. Gracias. Chao. Hasta Chaito. luego. Chao. Esto está apagado ya, ¿no? Espera, ¿el audio igual? No.